Lectura del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor, pidiendo a Dios su protección. Tobías dijo: Señor Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes, yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos todos al Salmo diciendo: dichosos los que temen al Señor. ¿Todos? Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. ¿Todos? Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Todos? Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compasivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Podemos tomar asiento. Día y consumación. Bien, queridos hermanos, queridos Rodí y Yuri.
¿no? Judith René. Pues bonito nombre, Judith, ¿ya? Un nombre bíblico. Ojalá que también a sus hijos pongan así nombres bonitos, no esos nombres de los, no sé, chinos, japoneses, no sé qué cosa ya suenan ahí, ¿no? Bien, una de las cosas, voy a ser muy breve, ¿ya? Voy a salir con A. Déjale, es tranquilo. Una de las cosas que yo les quiero recordar, queridos Rodín y Judith y padrinos, y todos los que están acompañando aquí, papás, mamás, ¿ya? No dejen a Dios a un lado. A veces con el tiempo, Sumata, Rodín y Judith prepara que Hangicha. Esfuerzo Taroraspa, Santa Misa con amor Hangicha domingo. Ya, con el sacramento con Atachasti con Kitchen. Primera comunión, confirmación y al final matrimonio. Y mañana ham suma tawasikita dichanki pichanki China almaiki sonhoiki familiaiki con ampuncha ugama. Pero mana dichanki chowasita. Watape tal vez dichanki y mañana tachewasi. Naves hache, ¿no? Ya hasta chaypi polo lleno, ya jopa lleno, pero suma arregla sagaspaga, pues suma mi chaywasi. Ya hasta chakra yapa, suma tajoranta, huicapapi, suma mi jawaka. Chayna kuyas raikona vilanche, taita chawa, Dios tamaña costa, reza cospa causa stapa, sacramento corama soy cospa. Pero mana chukam hakai, o conchao me pisipa ya pero son kitche y pasa con mi chay y chamanach ahí tanta valer cuya me kitche runa más y kitche paisano y kitche casa la coroco sumasolat a todo orquestaba allá en fiesta pernaronco y sky cream sawata pega rakina kusana oima pasaron chaita chumonawak querido Rodín Judith familia Egipte que matrimonio Egipte con amanta puntama acá que hay chaya. Ya, cuerpo ya. Y chaita hawai, kachkan graiti, testigo, Santa Cruz. Ya, Santa Misa, Iglesiape, altar pañaucamin, pininki, chaskinim kai warmita, chaskinim kai jarita. Y chaita vearinche santo lectura pepas. Y manevanchita, libro de Tobías. Paitunas casaracuspa, mana fiesta tacho ñaupata yari. Sino y mata yarinko. Dios taitata, en aspaninco, ya, Judith sutingasta, Tobías pas, señora, y paitanin y malata, atari, reza cosonche, Dios ma, taitachata bendicionita, maña cosonche. Y chay ni chejata un ejemplo familiar y chepa que ya está ahí con. Ya, ñaupacta taitacha, reza cuita ya chaich. Seguro prepara cuaranguis, y seguir ahí no sé si habrán aprendido. Credo, 10 mandamientos, 7 sacramentos. ¿Han aprendido o no? O no sé, voy a preguntar si no hay matrimonio, ¿no? Pues hay que saber, los demás también, Guaquiniquichirpas. Mira, después habrá un pequeño agasajo, seguro pues sonará la música, todo. Y mira cómo van a bailar, y lo hacen bien. ¿Cómo van a bailar? Y lo saben de la cabeza. Pero ¿por qué no sabes también rezar? Hacer bien la señal de la cruz, ¿ya? Saber rezar el credo. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? ¿Cuáles son esos 7 sacramentos? Si ahorita les preguntara a los demás, a los más mayores, a los papás, a ver, taita mama, taita yuditpa, taita rodilpa, ya se han ambicioso y marinaya. ¿Ya? Ojalá que sepan. Y hay que saber estas cosas, porque no sabemos esto. Y por eso, mira, vivimos peor que los animales. ¿Es así o no? Hasta animalpas, Dios taitata yuyaringni, hatarero kichi matata ver pichus hecha con la roracha. Hay patanachas pichka. No, saludan al Creador. El hombre que hace, uy, hatarero mancata kichastignas, mana canchino, peleando hayacuito, ¿no? Ya se ha ido a rezacuita y a chaichi. Primero rezar, saber las cosas de Dios al grito. Y eso transmitírselo a quién, a estos pequeñines que tienen aquí. Sus hijos, que les vean ser cristianos auténticos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Sus hijos les ven pelearse en la casa.
Sus hijos les ven discutir en la casa, llegar tal vez borracho en la casa. Pero ¿cuándo les han visto a rezar? ¿Cuándo les han visto ir a la iglesia? ¿Cuándo les han llevado? Muy pocas veces o casi nada. O me estoy equivocando, a ver, los demás que me dicen. Pero sin embargo, hay una educación. Hay columna vertebral, familia equipe, matrimonio equipe. Y chaita siempre era hecho. Chaimanta, recuerden también Santa Misa. Los domingos sobre todo. ¿Ya? Domingo, pues a veces Santa Misa, manam tiempo cancho, pero chinitos cachcan para carape, achay manichas raco y conchi lo cuchayana, ¿no? Es que hay quien se ha punchado. Ri Santa Misa kunama. Ahora se han podido confesar. De hoy para adelante se podrán confesar. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Todas las veces que hace falta. ¿Cuántas veces al año a ver barrios la casa? Hay cacuteta pichanco asiquita guatape. Diario, ¿no? ¿Cuántas veces lavas la ropa a ver? Cada semana, ¿no? ¿Cuántas veces a ver limpias tu alma, tu vida? ¿Ya? El gran ejemplo, yo me recuerdo de mi difunto padre. ¿Qué es lo que hacía? Casi todos los domingos a la Santa Misa. Me llevaba él, y después de rodillas ahí delante del sacerdote pidiendo perdón. El gran ejemplo que me dejó mi padre. Y eso también dejen a sus hijos ustedes. Les ven a hacer esto, respeto grande les tienen sus hijos. Y sobre todo, mira, el buen ejemplo, el gran ejemplo que me dejó mi padre. Nunca le he visto borracho. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer ese ejemplo delante de sus hijos, delante de su familia? ¿Ya? La borrachería separa personas, rompe matrimonios, frustra proyectos. ¿Cuántas carreras que no se acaban? Porque el hombre, porque este chico se ha caído en el trago. ¿No? ¿Cuántos matrimonios se tienen que separar? Porque el hombre es un borracho, la mujer es una borracha. Por eso darse cuenta de estos, queridos hermanos. Te casas para lo que hemos escuchado. Te casas para amar a esta mujer, para amar a este hombre y para trabajar por tu familia. ¿Ya? Para eso te estás casando, no para otras cosas. Y esto, queridos hermanos, ¿cómo lo van a hacer? Con la ayuda de Dios. ¿Ya? Con la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces hay que comulgar? Es todas las veces que limpias tu alma. Vaya a la Santa Misa, confiésate y comulgue. Y también padrinos, porque de hoy para adelante son sus hijos de ustedes. ¿Ya? ¿Y cómo quisieras que sean tus hijos? A ver, madre, imagínate una sinvergüenza. No, que sea pues una persona de bien. Eso quisiéramos, pero también hay que dar ejemplo de eso. Hay que hablar, hay que conversar. Y ustedes, papás, que tapen de la zona, ya se acabó ya, padrino que se encargue. ¿Eso será? Sigue su labor hasta el día en que Dios te llama a su presencia. Siempre diga para allá en el ¿ya? Para solamente pues les quiero dar estos pequeños consejos. Ojalá que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Rezar, trabajar y entre esposos respetarse y amarse. ¿Ya? Respetarse y amarse. Recuérdense las charlas que les di, aunque sea chiquita. ¿Ya? Pues recuérdense de eso. Cuán importante es que estén juntos siempre los dos. Y ahora van a recibir al anillo. A ver, padrinos tienen sus anillos, ¿no? Muy bien. Nunca lo dejen, ¿eh? Los demás no sé si tendrán los casados anillos. ¿Ya? De razón estás como soltera, ¿no? Recuérdense que el anillo lo tienes que llevar hasta el día de tu muerte. Baño con ahí pachacama. He perdido, padre. Pues compra otro y has bendecido con sacerdote y póntela. ¿Ya? Cuando eran novios, sí, ¿cómo todavía estaban ahí? Mostrando a todo el mundo. Y cuando se casan ya no hay anillo. El anillo es importante. Te recuerda dos cosas. Que tienes mujer o esposo y que tienes una familia. Eso te recuerda. ¿Y de cuántas tonterías te puedes salvar? Un anillito. Llévalo siempre. Llévenlo siempre.
Muy bien. Recen, trabajen, llámense, respétense. Sea eso. Ponemos las rodillas, los dos rodillas. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción, que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de consejo y de fortaleza, del espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rodil, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo, con tu espíritu. Judith René, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo, con tu espíritu. Oh Dios, que aumenta siempre tu amor, siempre tu iglesia con nuevos hijos, a los que han nacido del agua y del bautismo, les das también la plenitud del Espíritu, concede a cuantos han completado hoy su iniciación cristiana y a toda tu familia santa manifestar en su vida los sacramentos que con la fe han recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, nos acercamos aquí, un poquito más aquí. Han venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo, hoy con un nuevo sacramento Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto su intención. Rodil y Judith René, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, Padre. ¿Sí? ¿O están obligados? ¿Alguien está obligando? Libremente, ¿no? ¿Están decididos a amarse, respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, Padre. Dos cositas, amarse y respetarse. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, Padre. Recuerden, el ejemplo cristiano hace muchísimo en la familia y en los hijos. Eso depende de ustedes.
¿Ya? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Miramos y miramos. La mano izquierda, la mano izquierda. Mano izquierda, a ver. ¿Cuál es tu mano izquierda? Así. Acerca un poquito más aquí. Esto es una unión que Dios hace con nosotros. Yo, Rodil, te quiero a ti, Judith René, con mi esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Judith René, te quiero a ti, Rodil, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Muy bien, recuérdense esas palabritas, muy importantes. ¿Ya? Es prometido en todos los momentos de la vida, en las buenas y en las malas, ¿no? En las malas son donde que se ve cuánto amas a esta persona. Ya lo han vivido ya seguro, ¿no? Otra vez lo estás haciendo. Anillos. Señor Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros que remías por tu Hijo. Hemos nacido del agua y del fuente bautismal. Te pedimos que todos los que reciban la aspersión de esta agua queden renovados en cuerpo y en el alma que sigan con limpieza de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. ¿Cuál es de tu esposa? ¿De qué? Agarras con la mano derecha, izquierda. Agarra. Judith René. Recibe. Recibe. Judith René. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Rodil, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Arras han traído. Arras. Moneda, no han traído. ¿Hay? Sí. A ver, trae. Vas a agarrar tú. Si no, dale la madrina. Bendice, Señor, estas arras que Rodil pone en manos de Judith René y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Espérate, tú vas a recibir. Judith René recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir.
Rodil, recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios, signo de los bienes que vamos a compartir. Muchas felicidades. Damos un aplauso por los nuevos esposos. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Rodil y Odile René, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, Rodil y Odile René, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo de amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestro hermano Rodil, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor. Por nuestra hermana Judith René, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Puedan dar limosna, pues les va a pasar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y guarda con amor de Padre a quienes has unido en alianza sacramental. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Nos ponemos de pie. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar de tu amor eterno. Y así el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Jesucristo nuestro Señor.
Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todos decimos, repitan, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Nos ponemos de rodillas y apanche con corazones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos juntos, Señor mío y Dios mío, te adoro, te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos juntos, Señor mío y Dios mío, te adoro, te amo sobre todas las cosas. Taita yai, apo Dios yai. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Alberto, Monseñor Emérito Isidro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Rodil y Judith René, que acaban de contraer santo matrimonio. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Nos ponemos de pie y rezamos todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Solamente los nuevos esposos se ponen de rodillas. Vamos de rodillas. Los demás vamos a hacer esta pequeña oración. Nos ponemos de pie, los que están ahí sentados. Todos. De pie. Hermanos, roguemos al Señor que derrame su bendición sobre esta hija suya, en la que el sacramento del matrimonio alcanza particular significación, porque ella es la tierra fecunda, la imagen de la Iglesia unida a Cristo.
Pidamos que estos dos hermanos nuestros unidos en santa alianza perseveren en el amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste que fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande, que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio aquella bendición que nunca fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija Judith René, que unida en matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de Rodil, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. También, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplos por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Todavía no es el momento de felicitar a los esposos. Eso va a ser cuando salimos de la iglesia. Ya ahora es el momento de la paz. Y no me hagan tanto desorden, solamente con las personas que están a su lado. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padrinos, con por eso. Más hay un sitio más. Cristo.
Vamos a rezar todos juntos. Repitan: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Vamos a pedir la protección de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oremos. Nos ponemos. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Rodil Sánchez Pérez y Judith René Guamagno Incopa, que hoy se han unido en santo matrimonio para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Vamos a cantar a la Virgen. ¿Pueden pasar los cuatro? A ver, ¿pueden pasar? Salve, salve, cantaba María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Más que tú, solo Dios, solo Dios. Dos testigos más, llamen a cualquier dos que han estado en la misa. Dos, cualquiera, llamen. A ver, esposo. Dos testigos. A ver, esposo, ven. Novio. Ya no es novia, ya es esposa. Padrino, uno más. Que han estado en la misa, ¿eh? Han estado toda la misa. En la misa, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Víctor Pérez Pipián. No hay testigo, hay que firmar. Vení. 23. ¿Dónde vives actualmente? Chayatado.
Felicidades. Bien.
Ya nos robaremos hasta tu cancha. Centro poblado menor de
Mira, amigo. Amigo, mírame. Mira, brindes, brindes. Pero tomando, vamos, vamos. Ese carro. Allá frente que recibe. Estamos al frente que recibe el carro. Rosa también, que venga. Claro, usted que bailar. Si no, ¿qué cosa va a sacar el fotógrafo? Espera un ratito. Ahora sí, ahora sí. Agarra a tu esposo. Bailando, tiene que tocar la orquesta. Orquesta. Acompáñalo. No estamos en alegría aquí. No estamos en velorio. Pero va a sentir a la voz, no me deja que pasar la cosa. Waktu awan sih kasurat lagi. Ahora sí, listo, va a venir la orquesta. ¿Cuándo vamos a
Acá era el dron que trabaja. El dron, pues no ves. El dron, pues. Acá no trabaja el coche, ¡Vamos, la orquesta! ¡Adiós, juventud! La nocita, la nocita.